me parece que se cae de obvio que todas las personas o las familias deberían de estar cuidando más el dinero y dónde lo utilizan y cómo lo ponen. Tenemos esta sub y baja de las criptomonedas y todo este rush que ha generado el tema del trading y tal, pero al final de cuentas son maneras de dónde poner dónde poner tu dinero. Y la cautela creo que se impone, pero de todos modos hay que ahorrar. ¿Cuál dirías tú que es la importancia de ahorrar para cumplir nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo? Totalmente, pues, o sea, nosotros desafortunadamente los latinos, en términos generales, efectivamente no tenemos una visión muy de largo plazo. Tendemos efectivamente a hacer cosas muy, muy cortas, entonces pensar en nuestra jubilación, pensar en la pensión, pensar efectivamente a 15, 20, 30 años, pues finalmente no es tan fácil. Pero como tú bien mencionas, yo creo que los pequeños objetivos que uno pueda tener, personales, familiares, que muchas veces inclusive son más tranquilos, la educación de mis hijos, comprarme un nuevo auto, el coche nuevo, mis vacaciones, eh, cosas que efectivamente terminan siendo un poco más puntuales, eh, sí o sí requieren de crear este hábito como tal del ahorro. O sea, primero, yo siento que me tiene que enseñar a ahorrar y yo tengo que tomarle un apetito, un gusto al tema del ahorro. Si tú hablas efectivamente con una persona joven, 25 años, 30 años, y le empiezas a hablar de jubilación, el personaje efectivamente de pronto no va a hacer ningún clic con esa comunicación, pero si yo le digo a una persona de 30 años, oye, ahorremos para que cambie tu coche. Ah, eso está chévere porque quiero cambiar mi coche en 2 o 3 años. Perfecto, ya ahorremos entonces para que te tomes un sabático, ahorremos efectivamente para que te estudies tu maestría, ahorremos para ir al próximo mundial en 4 años. Yo creo que ahí es donde efectivamente las compañías tenemos que ayudarle a las personas como a crear este hábito, eh, pero con cosas mucho más tangibles, mucho más cercanas. Como te digo, no es fácil, efectivamente. Imagínate tú, yo tengo una hija de 18 años. Si yo a mi hija de 18 años le hablo de ahorrar para su pensión cuando cumpla 60, esa conversación no hace clic de ninguna manera. Lo que sí hace clic para ella es, oye, yo quiero efectivamente, no sé, tomar un sabático. Termino mi colegio, yo quiero tomar un sabático por Europa y dice, listo, entonces vamos a ahorrar para que te puedas entonces hacer tu sabático durante un año y necesitas tanta plata. Esas conversaciones yo creo que hoy por hoy se vuelven como los pilares fundamentales de lo que nosotros hacemos y es realmente ayudar a las personas a crear esta planeación por objetivos. Cuéntame cuál es su objetivo. Y es eso, puede ser algo tan puntual como el cambiar el coche, como mi maestría, como ahorrar, porque es que, no sé, mi esposa está embarazada y en un año efectivamente entonces van a ser mi hijo. Ese tipo de cosas creo que son fundamentales y ahí es súper importante entonces encontrar cuáles son los productos que más se acomodan también para ese perfil de clientes. Y lo que tú Claro. mencionabas, el tema cripto. Yo soy un convencido que nosotros de cripto todavía no lo entendemos, ¿sí? Y yo creo que en el tema de cripto, efectivamente, esto es mucho ruido, mucha volatilidad, pero yo no sé si tú recuerdas cuando estábamos en la burbuja tecnológica del Nasdaq, y yo me acuerdo que mucha gente decía, venga, ¿y si uno compra acciones de Facebook, qué es lo que estamos comprando? ¿Y si uno compra Twitter, qué es eso? Y si uno compra Google, pero es que Google es un buscador. La gente nuevamente no entendía muy bien cuál era como ese subyacente o ese soporte y tuvimos la caída efectivamente del tema tecnológico. Yo, entendiendo que pueden ser cosas diferentes, yo siento que ahí hay algo que es algo que todavía tenemos que conocer, que posiblemente todavía tenga que madurar un poco más, que se está viendo sin duda alguna afectada por todo lo que es la volatilidad pues, de los mercados financieros actualmente, pero siempre cuando hablamos de ahorro e inversión un poco, yo por ejemplo la primera pregunta que le hago a la persona, son como dos preguntas, pero la primera es, ¿cuál es tu horizonte de inversión? ¿A qué plazo estás pensando esto? ¿Esto es algo a corto plazo, 3, 4, 5, 6 meses? ¿O es algo que estás visualizando a 3, 4, 5, 6 años? ¿Y por qué es importante el horizonte? Porque el horizonte me lleva inmediatamente a decir cuál es el producto que mejor se acomoda. Oye, si tú estás pensando a 3 meses, pues seguramente invertir en cripto no hace mucho sentido porque puedes perder el 80% de tu capital. Pero si tienes un horizonte a 5 años, me dice, mira, de pronto diversificar un poco y asumir un poco más de riesgo sí hace sentido. Si tienes Sí. un horizonte a 3 meses, yo no te voy a decir que inviertas en el mercado accionario. Pero si tienes un horizonte a 3, 4, 5 años, me dice, oye, ¿por qué no invertimos un porcentaje de esto en acciones? Porque creemos que es un muy buen momento porque va a corregir mucho el mercado. Entonces, siempre son como esas dos, o sea, la conversación primero es cuál es tu horizonte y es la primera pregunta.
Cuéntame cuál es tu horizonte para yo saber cuáles son las necesidades de liquidez que vas a poner. Y después de tener eso claro, también es, venga, ¿qué tan familiarizado estás con esta dinámica también de los mercados financieros?